Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de Aprendiendo Matemáticas. Antes de comenzar, quisiera que me dejes en los comentarios algún ejercicio en particular que desees que yo resuelva o algún tema específico. Y bueno, dejándolo así, el día de hoy vamos a analizar tres reglas muy importantes de inferencia lógica, que son la adición, la simplificación y la adjunción. Y sin mayor preámbulo, empecemos. Vamos a empezar con la adjunción y la simplificación. Estas dos operaciones están basadas en la operación de la conjunción. La adjunción se trata de unir dos o más proposiciones a través de la conjunción, mientras que la simplificación se trata en cambio de lo contrario, de separar las proposiciones que estén unidas mediante la conjunción. Entonces, el modelo general me dice que si yo parto de dos hipótesis unidas por una conjunción, esto me da como resultado una conclusión en donde estas proposiciones que estaban separadas se unen mediante la conjunción. El esquema vertical me indica que si yo tengo la premisa P, la premisa Q, estas dos premisas se pueden unir mediante la conjunción utilizando la adjunción en la premisa 1 y la premisa 2. La simplificación, por lo contrario, empiezo por una hipótesis dada P y Q, y eso me da como conclusión únicamente P, o a su vez me puede dar únicamente Q. Esto es básicamente de acuerdo al requerimiento que tenga el ejercicio. La premisa número 1 me dice P y Q, y en base a esta premisa número 1 yo puedo llegar a la conclusión P utilizando la simplificación en 1, o también puedo llegar a la conclusión Q utilizando la simplificación en la premisa número 1. Yo aquí puedo tener n simplificaciones de acuerdo al número de proposiciones que estén unidos por la conjunción. Entonces, en base a esos principios, vamos a poner varios ejemplos, utilizando la adjunción como herramienta necesaria para poder utilizar otras leyes de inferencia. Aquí el ejercicio me pide demostrar S. La premisa número 1 me dice negación de P y Q, entonces S. La segunda premisa me dice negación de T. La tercera premisa me dice Q. Como ustedes pueden ver, para yo poder demostrar S, yo debería aplicar un modus ponendo ponens a la premisa número 1, siempre y cuando yo tenga el antecedente afirmado para poder concluir el consecuente. El antecedente de esta premisa es la negación de T y Q. En la segunda premisa yo tengo negación de T, en la tercera premisa tengo Q, lo cual, si yo realizo una adjunción tomando en cuenta el principio de unión mediante una conjunción, esto me quedaría la negación de T y Q de esta forma, aplicando adjunción en la premisa 2 y 3. Como ya tengo exactamente de la misma forma como está establecido el antecedente en este condicional, ya puedo aplicar el modus ponendo ponens, que me dice que si yo afirmo el antecedente, mi conclusión va a ser la afirmación del consecuente. Entonces, si yo afirmo este antecedente, ya puedo concluir S a través del modus ponendo ponens entre la premisa 1 y la premisa número 4. El siguiente ejemplo me dice demostrar U. Para demostrar U, yo busco lo que necesito demostrar y eso yo tengo en la primera premisa. Para poder demostrar eso, igual necesitaría utilizar un modus ponendo ponens en donde debo afirmar este antecedente que se requiere la premisa T y la premisa W. Para tener estas dos proposiciones se requieren aplicar otras leyes entre las premisas 2, 3, 4 y 5. Entre la premisa 2 y 3, aquí yo tengo la negación de P
y P tengo como consecuente de un condicional, permitiéndome utilizar el modus tollendo tollens entre la premisa 2 y la premisa 3. El modus tollendo tollens me dice que si yo niego el consecuente, mi conclusión va a ser la negación del antecedente. Entonces, si yo niego este, también debo negar el antecedente, quedándome negación de P. Si yo aplico este principio entre la premisa 2 y 3, si yo niego P, entonces debo negar la negación de T. Y la negación de la negación de T es igual a T, utilizando tollendo tollens entre 2 y 3. En la premisa 5 yo tengo la negación de la premisa Q, permitiéndome utilizar el silogismo disyuntivo, que me dice que si yo niego una de las dos proposiciones, entonces yo debo afirmar la otra proposición. Aquí yo tengo el modelo del silogismo disyuntivo. Si niego P, entonces mi conclusión es la afirmación de la otra proposición, que en este caso es Q. Si yo aplico ese principio en 4 y 5, si yo niego Q, afirmo W, quedándome la W como conclusión aplicando silogismo disyuntivo entre la premisa 4 y 5. Ahora ya tengo T y tengo W. Puedo utilizar la ley de adjunción que me permite unir esas dos proposiciones a través de la conjunción, quedándome T y W, aplicando adjunción en 6 y 7. T y W es la premisa que está afirmando el antecedente en la premisa número 1. Entonces yo ya puedo aplicar modus ponendo ponens entre 1 y 8, en donde si yo afirmo el antecedente, mi conclusión es afirmar el consecuente a través del ponendo ponens entre 1 y 8, llegando de esta forma a demostrar lo que me pedía el ejercicio. La simplificación, en cambio, como dijimos anteriormente, me permite separar proposiciones que estén unidas por una conjunción. Aquí yo tengo el modelo P y Q como premisa y mi conclusión va a ser P o también puede ser Q por separado. Depende lo que requiere el ejercicio. Aquí me pide demostrar S. Para demostrar S, sabemos que la S está como consecuente de este condicional. Eso implica a que yo necesito la negación de R únicamente para poder aplicar un modus ponendo ponens. Y la negación de R yo tengo en la premisa número 2 que está unida a T mediante una conjunción, facultándome a que yo pueda aplicar la simplificación en 2 de esta forma y quedándome únicamente negación de R. Le estoy separando a la negación de R de esta proposición compuesta unida por una conjunción. Obteniendo la negación de R a través de la simplificación en 2, ya puedo aplicar modus ponendo ponens entre 1 y 3 a través del modelo general que me dice el que afirmando afirma. Entonces, si yo afirmo la negación de R, mi conclusión va a ser la afirmación de S. En este ejemplo, para demostrar U, yo necesito este antecedente T y R. Entonces, mi misión aquí va a ser buscar las proposiciones T y R afirmadas para poder concluir lo que me está pidiendo el ejercicio. Por un lado, yo ya puedo tener la proposición T si yo utilizo un tollendo tollens entre la premisa 2 y 3. El tollendo tollens, recordemos que si yo niego el consecuente, debo negar el antecedente. Aquí en este caso yo estoy negando el consecuente con la premisa 3 y mi conclusión va a ser la negación de la negación de T, teniendo como resultado únicamente T y aplicando tollendo tollens entre la premisa 2 y 3. A continuación, yo puedo utilizar la simplificación para obtener la proposición R. Si nos damos cuenta, la premisa número 4, tengo W conjunción con R y al ser conjunción me permite utilizar la simplificación. Entonces voy a simplificar únicamente a la R, no necesito simplificar la W. Simplifico la R quedándome de esta forma y posteriormente voy a unir a la premisa 5 y a la premisa 6 utilizando la adjunción de esta forma, quedándome T conjunción R a través de la adjunción en la premisa 5 y 6. Ahora ya tenemos la premisa T y R que nos va a permitir aplicar un tollendo tollens entre la premisa 1 y 7 para poder demostrar U.
El ponendo ponens me dice que si yo afirmo el antecedente, mi conclusión es la afirmación del consecuente. Entonces, con esta premisa, yo estoy afirmando el antecedente y mi conclusión va a ser U, a través de un ponendo ponens entre la premisa 1 y 7. Y de esa forma llegando a demostrar lo que me pedía el ejercicio. Ahora vamos a enfocarnos en la ley de la adición. La adición se basa fundamentalmente en una disyunción, a diferencia de las dos anteriores que estaban fundamentadas en la conjunción. Y la adición me dice que si yo parto de una premisa P, entonces yo puedo llegar a una conclusión P o Q. Aquí yo estoy añadiendo cualquier argumento siempre y cuando ese argumento sea añadido con una disyunción. ¿Por qué se da esto? La ley de la adición permite añadir cualquier forma proposicional Q debido a que si yo ya tengo una hipótesis P, una premisa P, y esto es verdadero, a través de una disyunción necesitamos que una sola de ellas sea verdadera para que todo en su conjunto sea verdadero. Sabiendo que P es verdad, entonces no me interesa el valor de verdad que represente Q, debido a que como están unidos por una disyunción, el valor de P ya me está dando el valor verdadero a toda esta conclusión. En su estructura vertical tenemos la premisa 1 como la premisa P y la premisa 2 viene a ser la conclusión de haber añadido cualquier forma proposicional Q a la premisa P. Y esto es lo que se considera como ley de adición. En resumen, la adición me permite añadir cualquier proposición, cualquier forma proposicional, siempre y cuando yo lo añada con una disyunción. No necesariamente debe ser una premisa o una proposición simple, sino puede ser una forma proposicional completa. Dicho esto, vamos a revisar este ejemplo. Y en este ejemplo me pide demostrar S. Como vemos aquí en la premisa 1, yo tengo P o Q, entonces S. Para demostrar S, yo necesitaría aplicar un modus ponendo ponens a la premisa 1, siempre y cuando yo tuviera P o Q. P o Q es el antecedente de esta implicación, por lo tanto, yo debo buscar esta premisa para poder llegar a la conclusión S. La premisa número 2 me dice P y de ahí ya no tengo más premisas, pero yo necesito la Q obligatoriamente. Pero si está añadido con una disyunción, no tengo ningún inconveniente en aplicar la ley de adición. A una proposición P cualquiera, yo puedo añadirle una proposición Q cualquiera. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar la adición de esta forma, quedándome P o Q a través de una adición en la premisa número 2. Como ya tengo todo el antecedente de esta condicional, entonces aplico ponendo ponens, el que afirmando afirma. Y de esta forma yo estoy afirmando el antecedente y llego a la conclusión de la afirmación del consecuente, aplicando ponendo ponens en la premisa 1 y 3. Mi siguiente ejemplo me pide demostrar la negación de U, entonces R. Aquí tenemos algunas complicaciones en este ejercicio debido a que la R no se encuentra en ninguna de las premisas. Eso significa una sola cosa. La R va a ser añadida, la R va a ser resultado de haber aplicado la ley de adición. Sabemos que la adición se basa fundamentalmente en la disyunción. No hay problema, debido a que la ley de la implicación material me permite tener una disyunción y esta disyunción transformarla en un condicional. Entonces va a ser muy útil estas dos leyes que están establecidas ya aquí para poder resolver este ejercicio. Voy analizando qué puedo resolver entre estas tres premisas y aquí yo tengo la negación del consecuente, por lo tanto llego a la negación del antecedente a través de un tollendo tollens. Si yo tengo la negación de P, entonces me va a permitir llegar a la forma negada de este antecedente que sería T a través del tollendo tollens en la premisa 2 y 3. Ya tengo T,
Ahora yo necesito, para demostrar U, yo necesitaría añadirle a la W. Debido a que no tengo la W en ninguna otra premisa, esta W me está diciendo que debe ser añadida a través de la adición. Si aplico la adición, me va a quedar esto, T-O-W. ¿En dónde apliqué la adición? En la premisa número 4. Y esto me permite utilizar un ponendo ponens entre el 1 y el 5. Debido a que aquí yo tengo la afirmación del antecedente, estoy afirmando el antecedente, mi conclusión va a ser afirmar el consecuente y me queda U, ponendo ponens entre 1 y 5. Ahora he llegado a la premisa U. Eso me ayuda a que yo pueda añadir cualquier forma proposicional a esta U para poder llegar a esta demostración. Entonces, si yo aplico la ley de la adición, me va a quedar U disyunción R, y eso es adición en la premisa número 6. Y ahora sí, como ya tenemos las dos proposiciones que me pide el ejercicio, tanto la U como la R, aplico la implicación material, que es una ley de equivalencia, en donde para que una disyunción se transforme en condicional, yo debo negar la primera proposición de la disyunción, la negación de la negación de P es P, y esta disyunción automáticamente se transforma en condicional. Entonces voy a hacer eso. Le niego a la primera proposición que está aquí. Aquí yo tengo U, por lo tanto me va a quedar negación de U de esta forma, y esta disyunción se transforma en un condicional a través de la implicación material que apliqué en la premisa número 7. Y de esta forma estoy llegando a la conclusión de que la negación de U entonces R es una proposición verdadera, es una premisa, es una conclusión que he llegado a demostrar. Muchas gracias amigos, eso ha sido todo por hoy. Escríbeme en los comentarios qué te ha parecido el video. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Tu apoyo es muy importante para que siga creciendo este canal. Saludos y gracias.